Nuestra Biblia, hermanos, libro de Jueces, en el capítulo 6, 7 y 8, a leer algunos versículos en estos capítulos. Ahí encontramos la historia de Gedeón, que fue el cuarto juez de Israel. Ustedes saben que en la época de los jueces fue un momento, ya había muerto Josué, que fue el conquistador. El pueblo de Israel ya estaba establecido en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, pero ocurría algo que les pasaba al pueblo de Dios cíclicamente, y es que ellos buscaban al Señor, adoraban a Dios, su corazón estaba entregado al Señor, le obedecían sus mandamientos, pero llegado un tiempo se alejaban de Dios, se apartaban del Señor, se iban tras los ídolos, los dioses cananeos, y entraban en idolatría y en una serie de otros pecados también que venían por el hecho de alejarse de Dios. Entonces, a consecuencia de esa actitud de desobediencia de ellos, lo que venía era calamidad para ellos. Entonces entraban en un tiempo de crisis. A veces había sequía, otras veces el Señor levantaba o permitía que alguna de las naciones enemigas se levante contra ellos, los conquistara. Y entonces cuando estaban en necesidad, cuando estaban en el problema bien grave, ¿qué pasaba? Clamaban a Dios, ¿no? Y el Señor los escuchaba, y en su misericordia el Señor levantaba un libertador, y el Señor hacía milagros a través de ese hombre. Vemos en el libro de Jueces hombres y mujeres que fueron usados por Dios. Y en el caso de Gedeón fue así. La historia nos dice que eran los madianitas los que se habían levantado en contra de Israel. Los madianitas tenían una característica. La verdad que fueron enemigos de Israel desde los tiempos del desierto, desde los tiempos que Israel atravesó el desierto. Ya tuvieron guerras y peleas contra Madián. Pero en este momento ocurría algo muy particular, y era que los madianitas esperaban a que Israel trabajara la tierra. Recordamos, ya estaban establecidos en Canaán, la tierra que fluye leche y miel. El pueblo de Israel ya sabía trabajar la tierra, cultivarla y, por supuesto, cosecharla. Pero cuando llegaba el momento de la cosecha, ahí es donde los madianitas se organizaban, se levantaban y aparecían en ese momento y se robaban todo el fruto del trabajo, ¿verdad? Qué feo, ¿no? Eso, cuando vos tenés una expectativa de que vas a cobrar algo o de algo que hiciste, estás esperando el resultado de ese trabajo, ese laburo que hiciste por un tiempo, y de repente lo perdés por alguna situación, por alguna circunstancia, te aparece una deuda, una multa, se te rompe algo, ¿no? Y todo eso que vos pensabas que por lo menos te iba a ayudar un poquito, se te va, ¿no? En una multa, ¿no es cierto? ¿Cuántos dicen amén? Todos los que han sido multados acá en Colón estamos aprendiendo, ¿no? A base de rigor, ¿no? Estamos aprendiendo. Pero de esta manera operaba Madián. Así que el espíritu de Madián, si lo traemos a nuestro tiempo, en esos días eran enemigos de carne y hueso, por supuesto, era una nación enemiga. Pero en nuestros días hay un espíritu, el espíritu de Madián es el que viene a robarte el fruto. Amén. No solamente económico, material, aunque también, pero también el fruto espiritual. Porque ¿cuáles son los frutos del espíritu, hermano? Algunos de ellos, díganme algún fruto del espíritu. Amor, ¿no? Hay situaciones que el enemigo utiliza aún dentro de la congregación que nos quita el amor por los hermanos, ¿no? Y hay hermanos que no te nace amarlos, te nace corregirlos, ¿no? Y a veces estamos en situaciones así, nos roba el enemigo, el amor fraternal, el afecto entre hermanos, y empezamos y entramos como en una aspereza entre nosotros. ¿Amén? Nos roba, ¿qué más? ¿Qué otro fruto hay? Lo dijeron. Benignidad, la bondad, la fe, la fidelidad, templanza, mansedumbre, todo eso nos roba el enemigo. Y nos metemos en lío cuando perdemos esos frutos. Si alguien pierde la mansedumbre, hermano, se mete en líos, porque nos volvemos gente impulsiva, que reaccionamos mal ante situaciones, no perdemos la mansedumbre. Ni hablar del gozo, ¿no? ¿Cuántas situaciones hay que nos hacen perder el gozo?
Y a veces son tonterías, a veces son cosas simples, pero te quitan el gozo, te quitan la paz, ¿no? Y el enemigo se roba el fruto que el Espíritu está haciendo brotar de nosotros. Amén, hermanos. Fruto espiritual, fruto también en lo material y por supuesto también muchas veces en la iglesia el fruto de almas, porque el Señor habló de que las almas que se convierten a Cristo, fíjate cuando el Señor en San Juan capítulo 4 habla de que la mies está madura y los campos están listos, ¿no? Está hablando ahí de almas que van a venir a los pies de Cristo. Y el enemigo también quiere robarse de la iglesia ese fruto por el cual nosotros a veces estamos trabajando, predicando, evangelizando, consolidando, discipulando. Y por alguna situación el enemigo quiere llevárselos, arrancarlos, quitarlos y que no queden como fruto de la congregación. Amén. Ahora, el Señor nos ha dado autoridad, nos ha dado poder, como hemos cantado hace un ratito, nos dio poder y autoridad, amén, para resistir y para hacer huir a Madián de medio de nosotros, de la iglesia, de nuestras casas, de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestro negocio, de nuestra empresa. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Dios nos va a dar victoria. Ahora, como se la dio a Gedeón, nosotros en el capítulo 6, hermanos, vemos ahí el llamado de Gedeón. No me quiero centrar en leer todos los versículos porque si no se nos extiende demasiado, pero sé que ustedes conocen la historia de cómo el Señor llamó a Gedeón. Gedeón, la verdad que tenía una baja estima, era un muchacho de baja estima, estaba escondido trabajando el trigo en una cueva y ahí el Señor justamente estaba escondido porque los madianitas le robaban el fruto, le robaban la cosecha. Entonces ahí el Señor se le aparece y le habla. Y el Señor le dice que lo había escogido a él para expulsar a los madianitas de la tierra de Israel. Amén. Ahí nosotros conocemos la historia como Gedeón le dice: yo soy el más chico del clan de mi familia es la más pequeña de la tribu, te equivocaste, Señor. Pero Dios le insiste y al final Gedeón termina obedeciendo al Señor. Dios le da una instrucción muy clara y le dice: andá y derribá el altar que hay en la casa de tu papá. En la casa del padre de Gedeón había un altar a Baal y a Asera. Y él, aunque estaba dando pasos de fe, como sus primeros pasos, pero lo hizo en el nombre de Jesús. Se metió en un lío bueno, porque quitó el ídolo, quitó ese santuario de idolatría de su casa. ¿Y qué pasó? Que los vecinos, los que estaban ahí, querían matarlo, se reunieron para matarlo. Su papá, dice la historia, que tuvo que salir a defenderlo y Dios también le dio respaldo. Así que no murió Gedeón, gracias a Dios, sino que el Espíritu del Señor vino sobre él y Dios lo respaldó de tal manera que muchos empezaron ya a verlo con otros ojos. De tal forma que él convoca a las tribus de Israel para que se reúna un ejército y puedan pelear contra Madián. Y nos dice la palabra que muchos, miles, respondieron a ese llamado de Gedeón, que hasta ese momento era un desconocido, pero de repente el Espíritu de Dios vino sobre él y un espíritu de convocatoria vino sobre este muchacho que cuando hizo el llamado, miles vinieron y formaron parte del ejército de Gedeón. Amén, hermanos. Así que Dios metió a Gedeón en un gran desafío. Amén. Decir conmigo: Dios nos va a meter en grandes desafíos. Tocar que tenés al lado, decirle: Dios te va a meter en grandes desafíos. Aunque usted no lo crea. Decía uno, ¿no? ¿Se acuerdan? Jack Palance, ¿no? Aunque usted no lo crea. Aunque vos no lo creas, aunque te veas a vos mismo y digas: no soy yo, Señor. No, sí. Cada uno de nosotros tenemos un llamado y hay un propósito de Dios. Y estoy seguro, 100%, de que siempre los planes y los propósitos de Dios son más elevados que los nuestros. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Así que siempre va a ser algo que va a ser difícil para vos.
Siempre Dios te va a mandar a hacer algo, te va a poner ahí una meta, un objetivo que va a ser mucho más alto que lo que vos podés. Y por eso es que necesitas lanzarte en fe. Si fuese algo posible, no necesitamos fe. Lo dominamos, lo sabemos hacer. Pero Dios es experto en meternos en proyectos difíciles para nosotros y que a veces pensamos que son imposibles. Pero cuando le empezamos a obedecer a Dios en las pequeñas cosas, el respaldo de Dios viene a nuestras vidas y empezamos a ver que los milagros ocurren. Amén, amados. Así que Gedeón lo vio en este momento y el primer milagro que ve es que tenía la capacidad de convocar. Y que había gente que empezaba a confiar en él. No eran todos, pero un buen grupo se reunió con Gedeón. Si te parece, podemos leerlo. En el capítulo, por ejemplo, versículo 33, capítulo 6, podemos leer ahí, para leer algunos versículos y después vamos avanzando en la palabra. Dice así el versículo 33, capítulo 6, poco tiempo después, los ejércitos de Madián, de Amalec y del pueblo de Oriente formaron una alianza en contra de Israel. Leo de la NTV, ¿verdad? Nueva Traducción Viviente. Entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas y los hombres del clan de Abiezer, que era su clan, su familia, se le unieron. También envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí para convocar a sus guerreros. Y todos ellos, ¿qué pasó? Respondieron. ¿Te das cuenta de lo que te estaba diciendo? El pueblo respondió. No todas las tribus de Israel, pero las tribus que nombra aquí, que eran las del norte, porque era la zona por donde atacaba Madián, se reunieron en pos de ese llamado de Gedeón. Notice la historia que fueron 32,000 hombres, 32,000 soldados los que se reunieron con Gedeón en ese momento. Ahora, cuando ya estaban reunidos, el Señor le habla a Gedeón y le dice, son demasiados, son muchos, 32,000 son muchos. Entonces hace una cosa, decirles que todos los que tengan miedo, los que tengan temor o que se vean que no son tan valientes como para enfrentar a los madianitas, hemos leído que se formó una alianza entre Madián y otras naciones también, y después más adelante nos dice la Biblia que eran más de 120,000 soldados con camellos, con armas, o sea, el ejército de Madián era mucho mayor, superior a los israelitas, aunque se habían juntado un buen número de soldados, 32,000 en el caso de Gedeón. El Señor le dice a Gedeón, son muchos, y si Israel tiene la victoria con 32,000, van a decir que fue por su fuerza, van a decir porque ellos lo hicieron. Así que decirles que los que tengan miedo se vuelvan a casa. Gedeón lo hizo, se lo comunica al ejército y hermanos, 22,000 agarraron la valija, la mochila y se volvieron a su casa, ¿no? 22,000 que por alguna razón habían acudido al llamado, después cuando vieron el ejército de Madián dijeron, tenían 5 razones, ¿no?, para volverse a casa y pegaron la vuelta. Así que Gedeón se queda con 10,000 soldados contra más de 120,000. Amén. Aún así, siguen juntos allí y Dios le vuelve a hablar a Gedeón y le dice, 10,000 todavía son muchos. Son las locuras de Dios, ¿no? ¿Cuántos conocen al Señor y sus, vamos a decirlo con respeto, ¿no?, sus ideas celestiales, ¿no?, del Señor, que a veces nosotros que somos muy naturales, ¿no?, y que estamos acá las vemos como locuras en ocasiones. Pero el caso es que el Señor le dice a Gedeón, todavía son muchos, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a ir a tomar agua al arroyo, y cuando todos los 10,000 bajen al arroyo, quiero que los dividas en 2 grupos. El primer grupo, todos los que se lancen
a tomar agua directamente del arroyo, con la boca así, directamente del arroyo. Bueno, eso ponémelo a un lado. Y presta atención. Imagino que Gedeón en ese momento tenía que estar prestando atención. 10.000 no es fácil, ¿no? Prestar atención a 10.000. Nosotros no nos organizamos a veces con cientos de personas, con 10.000. Y tuvo que ver y prestar atención cómo tomaban agua estos muchachos que venían sedientos, ¿no? Entonces el Señor le dice: los que se tiren de boca a tomar del arroyo, sepáramelos a un lado. Y los que se agachen, se arrodillen y recojan agua con las manos y tomen de las manos, eso ponémelos a otro lado. Así que Gedeón prestó atención y lo hizo y separó los dos grupos. Entonces el Señor le dice a Gedeón: los que tomen agua directamente del arroyo, esos mándalos para casa también. Y los que tomen agua con la mano, tomando del arroyo con la mano y después llevándosela a la boca, con esos es con los que vas a pelear la batalla. Amén. ¿Cuántos fueron los que se tiraron de cabeza al arroyo? 9.700, hermano. Así que 9.700, el Señor le dijo que vuelvan para casa. Y quedó ahí un grupito, hermano, de 300 que eran los que habían tomado agua con la mano y eran los que Dios escogió para que estuvieran con Gedeón. Amén. Los famosos 300 de Gedeón. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Es una locura de Dios, sí o no? 300 contra más de 120.000 armados con camellos. Dice que los camellos de los madianitas eran innumerables. Ahí ya la Biblia no se puso a decir la cifra porque era incalculable, hermanos. Así que era un ejército poderoso. Pero Gedeón obedece a Dios. Y acá yo veo el carácter de este muchacho, que al principio le costó, pero después ya se lanzó y después ya estaba jugado. Y yo creo que digo: Señor, o te creo a vos o estamos en el horno acá. Así que vamos a obedecer a Dios. Amén. Dice la historia que, ahí lo encontramos, ¿verdad? Capítulo 6, capítulo 7, después lo corroborás en tu casa. Todo lo que te digo es verdad, es verídico. Pero el Señor le habló cuando estaba con los 300 ya. Gedeón y ese grupo de 300 personas, imaginemos más o menos un lugar así como más o menos lleno, ese era el ejército de Gedeón. Y el Señor le dice: si tenés miedo, Gedeón, ¿era para tener miedo, sí o no, hermanos? ¿Qué hubieses hecho vos en ese momento? ¿No? Cuando iba llegando la noche, dice la palabra que Gedeón evidentemente era un hombre, era humano, era un ser humano y tuvo algo de temor, y me imagino que los 300 también, ¿no? Algunos estaban ahí como diciendo: ¿cómo no tomé agua? ¿Cómo? ¿No? Habrá dicho alguno: ¿cómo no me tiré de cabeza? Me hubiese ido a mi casa, ¿no? Ahora el Señor le dice: Gedeón, si tenés miedo todavía, baja al campamento, a los límites del campamento madianita y escucha lo que dicen los madianitas. Así que Gedeón toma uno de sus soldados y se va a la noche. Y se pone ahí en el límite, cerca de escondido, por supuesto, cerca de una guardia de los madianitas. Y están ahí dos soldados hablando. Y uno le dice al otro: tuve un sueño anoche. Soñé con un pan de cebada grande que caía, que bajaba de un monte rodando y pegaba sobre una tienda, sobre una carpa de Madián. Y el pan derribaba la carpa y aplastaba la carpa. Y el otro soldado le dice: ¿y qué crees vos que significa ese sueño? Y no tiene otro significado más que la espada de Gedeón y del ejército de Israel va a destruir a los madianitas. Y cuando Gedeón escuchó esto, dice la palabra que lo que él hizo en ese momento, hermano, es curioso, pero lo que hizo Gedeón fue, en ese momento se arrodilló y adoró a Dios. Se inclinó y adoró al Señor. Le dio gloria al Señor y el Espíritu del Señor viene sobre él, cobra ánimo y se vuelve ahora con los 300, ¿no? Diciendo: los madianitas, esto es lo que se está hablando en el campamento madianita, que nosotros vamos a tener la victoria. Amén. Y nosotros conocemos, hermanos, el desenlace de la historia, cómo Gedeón dividió esos 300 en 3 compañías, les dio a cada uno de los soldados una antorcha, cada uno tenía un shofar, un cuerno de carnero,
y también cada uno tenía un cántaro, una vasija. Y tenían que poner la antorcha dentro del cántaro y bajar hasta el límite del campamento madianita. Así que lo hicieron así. Rodearon el campamento y Gedeón les instruyó: cuando yo toque el cuerno de carnero, todos juntos vamos a tocar. Y después lo que vamos a hacer es romper los cántaros contra el suelo. Y después lo que vamos a hacer es sacar la espada y levantar las antorchas. Y en la mano derecha la espada y en la mano izquierda la antorcha. Diga conmigo, locuras de Dios. ¿Sí o no? Porque alguien cree que humanamente se podía tener victoria con esta estrategia. Humanamente no, pero espiritualmente, hermanos, el Señor hace como quiere y Él hace huir a nuestros enemigos. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor si lo crees de corazón. Locuras de Dios, pero que nos hacen tener grandes victorias. Amén. Porque no se trata de nuestros cálculos humanos. No se trata de lo que nosotros podamos razonar, aunque Dios nos ha dado una sabiduría y tenemos que, por supuesto, usarla. Pero hay momentos, hermanos, de nuestra vida donde tenemos que seguir las instrucciones y la palabra de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén. Así que, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando Gedeón tocó el cuerno de carnero, los 300 empezaron a tocar el shofar y de repente rompieron los cántaros, levantaron la espada y el grito fue: por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón también. Así que ellos estaban con Jehová, sabían que Jehová estaba con ellos, pero también estaban siguiendo a Gedeón, ¿sí o no? Comprometidos también con el liderazgo, con el hombre de Dios en ese momento. Así que gritan de esa manera y lo que ocurre es que en el campamento de los madianitas se confunden entre ellos, se levantan, empiezan a salir de las carpas, sacan la espada y se empiezan a matar entre ellos. Y fue grande la mortandad. De hecho, por eso digo que son más de 120,000, porque 120,000 murieron en esa noche. Pero hubo un remanente que salió huyendo, que corrió. Y dentro de ese remanente de los madianitas que huían, se encontraban los reyes, 2 reyes madianitas y también los 2 capitanes del ejército de Madián. O sea, los 4 hombres más importantes de Madián salieron huyendo junto con un grupo de miles de soldados. Amén. Gran victoria del Señor. Diga conmigo, gran victoria del Señor. Pero no terminaba ahí. Había que cortarle la cabeza a los reyes, amén, porque al espíritu de Madián hay que cortarle la cabeza, hermano. ¿Cuántos me dicen amén? A veces tenemos victoria, pero lo dejamos medio vivo, medio vivito ahí coleando y después se rearma y vuelve. Gedeón lo tenía claro y salió con los 300 a perseguir a los madianitas, amén. Ahora, quiero que nos centremos en el capítulo 7 y que leamos algunos versículos. Miren, capítulo 7, versículo 23. Desde ahí vamos a leer hasta el capítulo 8, versículo 8. Díganme amén si están conmigo en la Biblia, si no lo seguimos acá en la pantalla. ¿Están conmigo? Dice así: entonces Gedeón mandó a buscar a los guerreros de Neftalí, de Aser y de Manasés, quienes se unieron para dar caza al ejército de Madián. O sea, había que atrapar a este remanente que se había escapado de esa matanza, de esa confusión. Estaban huyendo. Querían cruzar el Jordán para huir de Gedeón. Entonces, Gedeón lo que hace, manda a buscar a los guerreros de Neftalí, de Aser y de Manasés, quienes se unieron para dar caza al ejército de Madián. Gedeón también envió mensajeros por toda la zona montañosa de Efraín. Efraín eran su tribu, que decían: desciendan para atacar a los madianitas, frénenlos antes de que lleguen a los vados del río Jordán en Bet-bara. Así que los hombres de Efraín
fueron los que respondieron. No todos respondieron, pero los de Efraín sí. Hicieron lo que se les dijo y capturaron a Oreb y a Zeb, los dos comandantes de los madianitas, y mataron a Oreb a Oreb en la roca de Oreb y a Zeb en el lagar de Zeb, y no dejaron de perseguir a los madianitas. Después los israelitas le llevaron las cabezas de Oreb y Zeb a Gedeón, quien estaba junto al río Jordán. Amén, hermanos. Ahora, repasamos hasta acá. Gedeón manda mensajeros y los de Neftalí, ¿verdad? De Efraín, son los que responden y alcanzan a ese grupo que estaba huyendo de los madianitas y capturan a los dos comandantes, los dos soldados más prominentes del ejército de Madián, y los matan y se los llevan a Gedeón. Se los traen a donde se encontraba Gedeón con los 300 y se unen a ellos. Venían, me imagino que con las cabezas de los comandantes. En esa época, hermano, era así, ¿no? Hoy suena un poco sangriento, pero así era. Los enemigos eran de carne y hueso en ese momento, así que le traen a los comandantes. Ahora, ocurre algo muy curioso acá, y es lo que el Señor me remarcaba y lo que me llamó la atención de toda esta historia y que es palabra de Dios para nosotros en esta noche. Amén. Capítulo 8, versículo 1. Dice así la palabra: entonces la gente de Efraín preguntó a Gedeón: ¿por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste desde el principio cuando saliste a pelear con los madianitas? Y tuvieron, ¿qué cosa? ¿Qué tuvieron ahí? Una fuerte discusión con Gedeón. Estos que obedecieron a Gedeón, que habían matado a los comandantes y que le habían ayudado a Gedeón, ahora cuando le traen las cabezas de los comandantes, vienen enojados con Gedeón. Y de hecho le reprochan y le dicen: ¿por qué no nos llamaste desde el principio? ¿Por qué no contaste con nosotros desde el principio? Y el Señor me hablaba fuertemente, hermanos, porque hay gente en la iglesia que aunque obedece y aunque hace lo que se tiene que hacer en un momento, a veces el corazón no es el correcto. A veces la situación en la que se encuentra, lo encuentra con enojo en el corazón. Y a veces encontramos a gente que está sirviendo al Señor, que está obedeciendo y que está por sujeción quizás haciendo las cosas, pero en el corazón hay enojo y hay reproche hacia el liderazgo. Amén, hermanos. Te quiero decir también que en los propósitos que Dios tenga con tu vida, en los planes que Dios te haya puesto, en esos desafíos que te hablé antes, cuando vos vayas caminando para alcanzar esos desafíos, te vas a encontrar con gente que quizás te ayude, pero con enojo en el corazón. Quizás reprochándote cosas. Capaz que por un compromiso familiar o de amistad o de años que te conoce, te ayuda, pero en el fondo o en el corazón hay enojo. ¿Y saben lo que me hablaba a mí el Señor, hermanos? ¿Saben cuál es la palabra que me daba para estos pasajes? Porque ahora vamos a ver algunas otras cosas curiosas acá. El Señor me hablaba de la palabra renegar. Renegar. A veces nos va a tocar renegar con gente que es de nuestro mismo pueblo, que es de nuestra misma familia. Amén. Fíjense, es muy curioso porque la palabra renegar en el diccionario, en la mayoría de los países de habla hispana, la palabra renegar tiene un significado y que es estar en contra. El significado es no estar de acuerdo, ¿no? Alguien reniega de algo, es decir, no comparto eso. Pero en Argentina y en Uruguay, que somos muy parecidos con los uruguayos, la palabra renegar tiene otro significado, pero está en el diccionario también, por eso me animo a decirle. Está el último, es el último de los significados. Dice, coloquialmente en Argentina y en Uruguay, la palabra renegar significa afrontar problemas pequeños, dificultades que son menores, pero que te complican la vida. ¿Sí o no? ¿Cuántos han renegado con algo en el día de hoy?
Fíjate, las cosas con las que nosotros renegamos no son a veces situaciones de muerte o situaciones demasiado complicadas, pero sí son situaciones que nos quitan el gozo, que nos quitan la paz. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Imagínate, estás yéndote a viniendo para la reunión, vamos a ponerlo acá en términos como ejemplo, ¿no? Estás viniendo para acá para la reunión, cambiadito de punta en blanco, ¿no? Preparado para el Señor, 6:30 de la tarde para llegar justo a las 7 acá, salís con los chicos, todo listo, vas al auto así y tenés la rueda pinchada, ¿no? ¿A cuánto le ha pasado esto alguna vez? O cuando vas a un casamiento, o vas a un lugar así, o vas medio jugado, siempre te pasa cuando vas jugado con la hora, ¿no? ¿Sí o no? Y tenés la rueda pinchada y decís, Dios mío, ¿no? Renegamos con la rueda. Y te pones ahí a cambiar la rueda rápido. Después que la cambiaste a la rueda, guardaste todo, te miras así, una mancha de grasa en la camisa, ¿no? Son pequeñas cosas que no nos van a hacer morir, porque no es el enemigo exactamente atacándonos, pero nos hacen renegar, ¿sí o no? En la casa nos pasa, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? ¿Con cuántas cosas renegamos en nuestra casa? Cosas que no funcionan, cosas que van mal a veces, ¿no? La canilla esa que gotea, no hay forma de solucionarlo, ¿no? Y uno reniega con esas cosas, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Y no es que te vas a quedar sin casa, no es que te vas a morir, pero son situaciones que te quitan el gozo, que te hacen explotar en momentos, ¿sí o no? Amén, hermanos. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos han explotado en alguna ocasión? ¿No? Vas saliendo de tu casa o vas entrando a la iglesia acá. En estos días, hermanos, tuve que ir a hablar con los del edificio de aquí del lado, porque sacan las mascotas, las bajan todas las noches y no las sacan a su vereda, las sacan a la vereda nuestra. Y ahí están todos los perros. Entonces yo llego a la mañana acá y tengo que entrar así a la iglesia, ¿no? Esquivando las necesidades de los perritos, ¿no? Así que el otro día me fui a hablar con el portero y le digo, por lo menos hagamos mitad y mitad, no vengan todos por acá, ¿no? Pues la vereda de ellos está brillante y la nuestra parece un campo de minas, ¿no? Así que, pero cosas que te hacen renegar, porque la otra vez me bajé del auto yo caminando y hice así, hermanos, ¿no? Y yo venía en el espíritu, hermano, venía en el auto adorando al Señor, ¿no? Venía en el auto y venía vaya sotoro. Y me bajo y se me fue el espíritu, hermano, en 2 segundos. Y lo agarré al portero, ¿no? Y le digo, no, mentira, pobre el portero, que tiene muy buena onda con nosotros. Y a veces nos limpia él mismo la vereda, así que tenemos buena relación con el hombre. Pero pequeñas cosas, hermanos, amén. Vos fíjate, acá en este momento Gedeón está, ¿cuál era el objetivo de Gedeón? Cortarle la cabeza a los reyes de Madián. Y venían con los 300, una gran victoria, y venían corriendo con un objetivo claro, y de repente aparecen estos que le habían ayudado, le habían hecho caso, pero estaban enojados con él. Y se genera una discusión, y Gedeón en medio de la persecución se tiene que poner a explicarle a los de Efraín ¿por qué no los había llamado antes? Y yo me imagino a Gedeón diciendo, yo llamé a todos, ¿no? Ahora, cuando dije los cobardes, capaz que alguno de los de Efraín se fue en ese momento. Ahora, cuando veían que estaban en victoria, que estaban persiguiendo al enemigo, se querían sumar todos, ¿no? O capaz que lo que Dios dijo cuando tomaron agua y el Señor apartó a unos y el caso es que había enojo en su corazón. Amén, amados. ¿Cuántas veces nos pasa en la iglesia? Lamentablemente. Tenemos objetivos, estamos peleando, hermanos. Estamos peleando contra Satanás el diablo. Estamos peleando contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Estamos peleando contra un sistema de este mundo que es terrible, hermanos. Destruye a la sociedad. Y ahí estamos batallando y guerreando. Y cuando estamos ahí, de repente viene un hermano enojado con nosotros, ¿no? Y yo dejo la espada ahí y digo, ¿qué pasó? Si estaba sirviendo, Dios te está bendiciendo, tuviste victoria. No, pero porque usted no me tuvo en cuenta, ¿no? Para tal cosa. Y enojo en el corazón.
Amén. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Si no puede decir amén, diga ay, por lo menos, ¿no? Pero no pasa, hermanos. Cuidado, cuidado, amén. Por eso le puse como título a este mensaje, que no te lo dije todavía, le puse como título, renegando con los propios mientras luchamos contra el enemigo. A veces nos pasa, renegamos con los propios mientras estamos enfocados en el propósito de Dios, en lo que Dios ha hablado para nuestras vidas. ¿No te pasa en la familia? ¿No te pasa a veces que los mayores enojos a veces los tenés con los cercanos de la familia? ¿Sí o no? Y a veces vos estás ahí, tenés objetivos, tenés propósito, pero se te va la fuerza. Se te va ahí porque hay enojo, porque te reclama esto, aquello, y uno está ahí y no sabe cómo hacer, ¿no? Para cubrir todo. Y nos pasa mucho en el trabajo, a veces con los amigos, con la gente que vos más contás a veces. Y son esos a veces lo que en un momento se vuelven, no se vuelven en contra así frontalmente, pero sí dejan que anide el enojo en sus corazones. Y eso en algún momento sale. Amén, hermanos. Y genera discusiones fuertes. Ahora, ¿qué hizo Gedeón en este momento? Miren, acompáñenme ahí, leemos el versículo 2. Pero Gedeón les contestó. Porque Gedeón ya estaba aquí envalentonado, ya Dios estaba con él y les contestó. Y les dice, ¿qué he logrado yo comparado con lo que han hecho ustedes? Ustedes han matado a los 2 soldados más importantes de Madián. ¿Acaso los racimos olvidados de la cosecha de Efraín no son mucho mejores que todos los cultivos de mi pequeño clan de Abiezer? Aquí vemos un hombre humilde. Este era un dicho popular en Israel, ¿no? Como que lo último, él dice, si lo último de Efraín, los racimos olvidados de ustedes son mucho mejor que la mejor cosecha que yo pueda dar. Nosotros solamente hemos tocado el carnero, hemos golpeado, hasta ese momento habían roto los cántaros y hemos obedecido a Dios, pero ustedes, valientes, han matado a los 2 comandantes de Madián y le trajeron las cabezas. ¿Qué hemos hecho nosotros? Ustedes son valientes. Veo aquí el espíritu humilde de Gedeón y creo que por ese corazón fue que Dios lo escogió como el libertador en ese momento. Dios les dio a ustedes la victoria sobre Oreb y Zeb, los comandantes del ejército madianita. ¿Qué he logrado yo en comparación con eso? Cuando los hombres de Efraín oyeron la respuesta de Gedeón, se calmó su enojo. Amén. Así que Gedeón los reprendió, les habló con firmeza, aunque les habló de corazón. Y dijo, ustedes son valientes, ustedes están haciendo la obra, nosotros también, pero valoren lo que han hecho. Valoren el propósito que Dios les dio y que lo han cumplido. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados. ¿Saben qué noto yo a veces? Y le abro el corazón acá y les digo, a veces lamentablemente se nos mete en el corazón un cierto orgullo. Y fíjate que esta petición de Gedeón, aunque ellos la cumplieron, no la valoraron. Es Gedeón el que tiene que darle valor. Ellos menospreciaron lo que habían hecho. Hay mucha gente en la iglesia que obedece una instrucción, pero les decís que hagan algo y lo hacen porque saben que hay que sujetarse, porque hay un orden y lo hacen, pero quizás en su corazón están diciendo, yo le he titulado así a estos hermanos, los hermanos que dicen estamos para otra cosa, ¿no? ¿Conocen algún hermano así? Nosotros estamos para otra cosa, ¿no? Hay que venir a limpiar el sábado la iglesia, vamos, venimos el grupo de varones acá y alguno quizás dirá, pastor, todo bien, pero yo estoy para otra cosa, ya, ¿no? Tengo 10 años en la iglesia, yo ya no sé, hice esto, logré esto otro, y eso está muy en el corazón, y eso produce enojo, genera un enojo. Amén. Tenemos que valorar todo lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Cuántos me dicen amén? Lo que yo veo acá en contrapartida del espíritu de Gedeón es que estaba valorando. Gedeón estaba diciendo, la verdad es que no soy digno de esto, pero lo estoy viviendo. Amén. Y ese corazón y ese espíritu, el Señor lo exalta. Amén.
Amén, hermanos. Así que toca al que tenés al lado y decirle, no te enojes, por favor. No le des lugar al enojo. Amén, hermanos. Que no anide eso en tu corazón. Estamos para otra cosa. Ay, Señor. Me acuerdo en un tiempo, ¿lo puedo decir, cariño, esto? Sí, Noelia es mi filtro, ¿no? Últimamente. No, porque esto se escucha en España también, en las naciones se escucha. No, pero en un tiempo en Lorca, cuando pastoreamos Lorca, la iglesia de Lorca, que es una localidad ahí cerquita de Murcia, y empezamos ahí la obra nosotros, empezó a crecer, así de a poquito empezamos a avanzar en la iglesia, pero en ese municipio, en esa ciudad, era una de las iglesias que estaba avanzando, así que en Lorca, hacía un Lorca bárbaro, ¿no? Viene en cordobés, yo le decía, no, le vamos a Lorca, y es verdad, hermano, 45 grados, 43 grados, a veces era cruel el calor que hacía en verano, pero bueno, ahí estábamos nosotros. ¿Y qué nos pasó? Que se nos empezaron a unir, ustedes saben, en España mucha inmigración, y en esa ciudad de Lorca había muchos trabajadores inmigrantes, porque trabajaba mucha gente en el campo. Entonces, claro, de repente la iglesia se nos llenó éramos un 40% de españoles. Bueno, yo español, yo era inmigrante también, pero 40% de españoles, 60% de gente de un montón de naciones. Así que ahí teníamos ecuatorianos, bolivianos, colombianos, de todos lados, salvadoreños, hondureños, bolivianos y brasileros también teníamos, varias familias brasileras, ¿no? Entonces imagínense, hermanos, venían ellos como inmigrantes, muchos de ellos creyentes ya de su nación, de su país. Entonces venían con todo lo que traían de la iglesia y de su ministerio de allá. Así que yo a veces estaba en la iglesia, hermanos, y de repente veía entrar a una familia así, y lo veía que entraba así un morocho alto, digo, de brasilero, ¿no? Y venían con traje así, zapatos brillosos, ¿no? Y nosotros estábamos ahí humildemente, y cuando yo lo veía entrar, yo digo, ay, Señor, Dios mío. No sabía si quería que entre ese tipo de gente o no, que yo quería que entren inconversos, ¿no? Porque venían con menos estructura. Y después, claro, estas familias, estoy bromeando, los hermanos brasileros, si hay alguno que me está escuchando, no tengo ningún problema, hermanos que han sido una bendición, muchos para nosotros. Pero sí nos pasaba con varias familias que venían y nos decían, la palabra era, la frase era, cuando yo escuchaba esa frase ya era como que me entraba acá un sudor, ¿no? Y digo, estamos acá en un tema fuerte. Cuando nos decían, en mi país y en mi iglesia, nosotros hacíamos esto, o nosotros éramos esto, ¿no? Y te empezaban a sacar todos los títulos y los pergaminos, ¿no? Y nosotros estábamos ahí, qué bueno, buenísimo. ¿Qué podemos hacer, pastor? Venimos a servir al Señor acá con ustedes. Y yo digo, bueno, la iglesia es chica, acá tenemos 2 reuniones, venite a la oración, el sábado tenemos que limpiar la iglesia. Veniste y limpiamos la iglesia, claro, con zapatos de charol y con traje, ¿no? Como que no pegaba, no concordaba. Así que empezábamos a tener ahí una lucha. Y muchos de ellos, por supuesto, se sumaban a la iglesia, varios se sumaron, pero muchos otros se iban. Porque el pensamiento era ese. Nosotros estamos para otra cosa, ¿no? Si allá nosotros éramos tal y hacíamos tal cosa, y acá vamos a nosotros a venir a limpiar, vamos a nosotros a salir a evangelizar persona a persona. Amén, hermanos. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Que a veces se nos puede meter ese orgullo, esa altivez de espíritu, y que nos hace que nos enojemos con las instrucciones que el Señor nos da, que son sencillas, o a veces pueden ser no tanto como en este caso, pero que pueden producir enojo en nosotros si no las estamos disfrutando, si no estamos sintiendo que somos inmerecedores aún de esas cosas que podemos hacer para Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Así que acá en esta casa, si te toca limpiar, hermano, friegue con gozo. ¿Cuántos me dicen amén? No soy merecedor ni siquiera de limpiar los baños, Señor. ¿Me dicen amén los servidores acá? Amén. Que hoy tenemos que limpiar la iglesia porque mañana hay una reunión muy importante acá y tenemos que dejarla bien hoy. Pero así, hermanos, si te toca estar con los niños, ¿no? Ministrar a los niños, ministrarle,
Me encantó ayer que ministraban la presencia del Señor a los niños. No era un entretenimiento, sino que sean ministrados porque lo necesitan, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? Entonces, valorando lo que hacemos, aunque sea pequeño, aparentemente no sea tan grande. Yo no estoy para predicarle a los niños, yo ya estoy para los jóvenes, pastor. Pero acá estamos, hay que hacerlo porque hay que sujetarse. Pero en el corazón hay algo que está raro ahí. Y como Dios lo ve, en algún momento el Señor lo saca a la luz. Y estos fueron reprendidos. Pero gloria a Dios porque entraron en razón, ¿verdad? Y el enojo se calmó. Ahora, sigamos leyendo un poquito más. A partir del versículo 4. Y mira lo que pasó acá. Luego Gedeón cruzó el río Jordán con sus 300 hombres, y aunque estaban agotados, claro, venían cansados, continuaron persiguiendo al enemigo. Gedeón tenía una fija y continuó. Renegó con esto, pero continuó. Amén. Las cosas pequeñas con las que reniegues en tu vida, hermano, no te tienen que hacer abandonar el propósito. Amén. Si no te arranca el auto, seguí, ándate en colectivo, pero seguí. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Si te hace renegar tu hijo, no hizo la tarea, lo que sea, o estás renegando con tu hijo que es un rebelde, pero que eso no te saque del propósito de Dios. Amén. Hablalo, orá, pero vos seguí adelante. ¿Cuántos me dicen amén? Sea si renegás con tu jefe, con un montón de cosas que nosotros renegamos en la vida, pero hay que seguir adelante. Gedeón cruzó el Jordán con sus 300 hombres, persiguiendo al enemigo. Cuando llegaron a Sucot, que era la primera ciudad, Gedeón les pidió a los líderes de la ciudad: por favor, denles algo de comer a mis guerreros. Están muy cansados. Estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, los reyes de Madián. Pero los líderes de Sucot le respondieron. Fíjate la respuesta. ¿Qué le respondieron? ¿Cuál fue la respuesta? Primero, escúchame, Gedeón. Eran 77 estos, los ancianos, los líderes de Sucot, que era una ciudad prominente, era una ciudad grande. Además, era parte de Israel. Sucot era una ciudad que era parte de la nación de Israel, era de la tribu de Gad, del otro lado del Jordán. Así que eran del mismo pueblo de Gedeón, ¿no? Gedeón los estaba liberando a ellos también. Sin embargo, estos de Sucot, estos sinvergüenzas, te dicen: primero captura a Seba y a Salmuna y después alimentaremos tu ejército, ¿no? Diga conmigo, qué desgraciados, ¿no? Con hermanos como estos no hace falta madianitas, ¿no? No hacían falta enemigos, ¿no? Cuando estaban cansados, muertos de hambre, los 300 que venían haciendo algo épico para Israel, estos le dicen: bueno, primero maten a los reyes y después sí les damos el alimento. Amén. Cuando el Señor me dé la victoria, les dijo Gedeón. Gedeón les dijo, verso 7, cuando el Señor me dé la victoria sobre Seba y Salmuna, volveré y les desgarraré la carne con espinos y zarzas del desierto. Me imagino a Gedeón que tenía que seguir porque venía persiguiendo. No se detuvo mucho con ellos, pero les dijo: miren ustedes, los 77. Cuando los mate, voy a volver acá y les voy a desgarrar la carne con zarzas y espinos, ¿no? Que era un castigo de la época. Era agarrar una rama así, de una zarza, de un arbusto, y la enredaban así con espinos, cosa que quedara como una vara, y con eso se colgaba a veces a gente que se portaba mal y se los castigaba, ¿no? En las espaldas. Así que Gedeón les advirtió: voy a matar a los reyes, porque Dios me lo prometió y me lo dijo, y voy a volver acá. Amén. Y siguió el camino. ¿Qué más pasó? Desde allí, verso 8, Gedeón subió a Peniel, otra ciudad, y una vez más pidió alimentos, pero obtuvo la misma respuesta. Otra vez lo mismo, era una ciudad vecina, estaban como a 6 kilómetros de distancia. 6 kilómetros, hermano, que no era poco. 6 kilómetros son 60 cuadras, ¿no? Imagínate 60 cuadras corriendo, ¿cómo estaríamos nosotros, Diego? Destrozados. Estaríamos con un hambre bárbaro.
Pero se fueron a la siguiente ciudad y Gedeón dice, los de Peniel nos van a dar de comer, seguro. Y llegan y los de Peniel la misma respuesta, ¿no? ¿Cuál fue? Verso 9. Igual. Bueno, la misma respuesta. Cuando maten a los reyes, vuelvan y les daremos de comer. Así que le dijo a la gente de Peniel, cuando vuelva victorioso, derribaré esta torre. Una torre que era el orgullo de la ciudad de Peniel, porque era la única ciudad fortificada de la zona y era su orgullo, ¿no? Y Gedeón le dice, los voy a avergonzar cuando vuelva. Amén. Diga conmigo, renegando con los propios mientras persigo al enemigo. ¿Sí o no, hermano? Primero con los de Efraín, enojados con él, y ahora con los de Sucot y los de Peniel, que saben que creo yo que esta frase, cuando mates a los reyes, volvé. Esto tiene que ver con la burla, hermanos. De alguna manera se burlaron de Gedeón. No creían que Gedeón podía conseguir la cabeza de los reyes. Quizás habían escuchado y dicen, bueno, hasta acá llegaste, Gedeón, pero no lo vas a conseguir. ¿Sabes que a veces hay mucha gente que se levanta así, gente que está a nuestro alrededor, a veces de nuestra propia casa? Cuando vos tenés un objetivo, a veces los más jovencitos que están estudiando una carrera y se están esforzando para llegar a alcanzar el título, a veces le piden a alguien, ayúdame, no tengo para el colectivo, para comprar los materiales. Y hay veces gente de la misma familia, mismos amigos que le dicen, mira, cuando consiga el título, vení y hablamos y te ayudo, ¿no? Pero la ayuda la necesito ahora. En el fondo lo que le está diciendo, no creo que vayas a conseguir eso. Para mí que no vas a llegar a aprobar las materias. En un trabajo, en un proyecto, ¿cuánta gente se nos burla, hermanos? Los que están emprendiendo acá negocios, estás esforzándote, estás arriesgando la vida vos porque estás en un propósito y de repente hay otros que te ven y a veces son los más cercanos y dicen, no creo que llegue. Me parece, si nunca llegó, ahora va a llegar esta vez. Te digo en el nombre de Jesús que vas a llegar y vas a alcanzar los objetivos. Si tuviste una palabra de Dios, eso se va a cumplir en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor si lo crees. Aleluya. Sí, Señor. Burla, y la burla va muy ligada a la indiferencia. Diga conmigo, indiferencia. Esto fue lo que hicieron estos. Ni bueno ni malo, no nos oponemos, seguí nomás, perseguí a los reyes, pero tampoco te vamos a ayudar, ¿no? Y a veces en la iglesia nos pasa, hermanos. Diga conmigo, indiferencia. Y saben que la indiferencia, hermanos, hay gente que cree que no pasa nada. No, yo no ayudé, yo no aporté, yo no estuve, pero tampoco me opuse, tampoco fui piedra de tropiezo. Yo me quedé al costado, hagan lo que tengan que hacer y después yo veré si me sumo o no. Indiferencia. Saben que a Dios no le agrada para nada la indiferencia. Y a veces en la iglesia nos pasa gente que se queda a un costado, indiferente de lo que Dios está haciendo con la iglesia, indiferente de los proyectos que Dios quiere llevar a cabo. Amén, hermanos. Y tienen su consecuencia. De hecho, la tuvieron los de Sucot y los de Peniel. Porque Gedeón volvió y los castigó. Amén. Con zarza y con espinos. Y a los de Peniel derribó la torre. Amén. A los de Efraín los corrigió. Así que el enojo, hermano, lleva como consecuencia la corrección, la exhortación. Amén. Y tenemos que reconocerlo en el nombre de Jesús. Ahora, la indiferencia trae castigo. Hay un versículo muy conocido en la palabra que se encuentra, ahora te lo digo, Santiago capítulo 4, versículo 17. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Santiago 4, 17, dice así, lo leemos juntos. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. No sé si lo podemos poner en la Reina Valera, como lo dice. Y al que sabe hacer lo bueno
y no lo hace, ¿qué pasa? Le es pecado, para Dios es pecado. Cuando vos tenés la posibilidad de ayudar a tu hermano, cuando Dios te ha dado la capacidad, los dones, los talentos, te ha dado los recursos para ponerte manos a la obra en un proyecto de Dios y de repente vos te quedas ahí. Y decís, no, esto no va conmigo, que lo hagan ellos. Después ya vemos, ¿no? Si tienen victoria, si vemos que avanza, ahí sí nos enganchamos. Para Dios, hermanos queridos, es pecado. Y ese pecado tiene sus consecuencias. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Toca al hermano que tenés al lado y decirle, cuidado con la indiferencia, hermano. Que se nos mete mucho a veces en la iglesia. Cuidado en el nombre de Jesús. Porque después también quizás alguno lo está viviendo en su casa. Es que en el momento que te sentís solo. Y vos estás con un proyecto, estás con un desafío, pero de repente sentís que estás solo. Dios no te va a abandonar. Claro que sí. Pero los que te pudieron ayudar, quizás los de tu propia casa, tendrán que dar cuenta delante del Señor. Amén. Amén, amados. Cuidado con la indiferencia en el nombre del Señor Jesucristo. Y nosotros también como iglesia, en conjunto, somos una familia. Acá hay gente valiente, gente que somos como los 300 de Gedeón. Las cosas que nos hacen renegar no nos van a detener. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Esas pequeñas cosas que a veces surgen, que a veces nos pasan, que son conflictos, que no son de muerte, que no son para que explote todo, pero que van generando esa pérdida de paz, esa pérdida de tranquilidad. En el nombre de Jesús los vamos a saber superar y vamos a seguir adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amados. Miren, quiero terminar de leerte la historia, así oramos juntos. Dice el versículo 10, para entonces Seba y Salmuna se encontraban en Carcor con unos 15,000 guerreros, que era todo lo que quedaba de los ejércitos aliados del oriente, porque ya habían matado a 120,000, así que le quedaban 15,000 soldados a los reyes madianitas. Entonces Gedeón rodeó la ruta de las caravanas que está al oriente de Nova y Jogbea, y tomó al ejército madianita por sorpresa. Así que Seba y Salmuna, los dos reyes madianitas, huyeron, pero Gedeón los persiguió, seguía Gedeón persiguiendo, ¿no? No paraba. ¿Cuántos Gedeones hay acá conmigo? Amén, hermanos. No pare, hermano, en el nombre de Jesús. Los persiguió y capturó a todos sus guerreros. Después Gedeón regresó de la batalla por el paso de Eres. Allí capturó a un joven de Sucot y le exigió que pusiera por escrito los nombres de los 77 líderes y ancianos de la ciudad. Luego regresó a Sucot y les dijo a los líderes, aquí están Seba y Salmuna. Cuando pasamos por aquí, antes ustedes se burlaron de mí, diciendo, primero captura a Seba y a Salmuna y después alimentaremos a tu agotado ejército. Entonces Gedeón tomó a los ancianos de la ciudad y los castigó. ¿Cómo? Con espinas y zarzas del desierto. Se lo había dicho, ¿no? Se lo había dicho, voy a volver con zarzas y espinas del desierto. Para darles una lección, también derribó la torre de Peniel y mató a todos los hombres de la ciudad. Los de Peniel se la llevaron peor, porque no solo derribó la torre, seguro, y se cree que los de Peniel se opusieron para que no derribara la torre. Entonces hubo una batalla ahí también y Gedeón terminó matando a todos los hombres de la ciudad. Amén. Porque la indiferencia trae consecuencias, hermano. Y una de las consecuencias fuertes que trae la indiferencia en nuestras vidas es la vergüenza. Peniel fue avergonzada como ciudad porque era una ciudad fortificada, pero Gedeón con 300 valientes que venían muertos de cansados, derribaron la torre y mataron a todos los hombres de la ciudad. Amén. Después le preguntó a Seba y a Salmuna, los hombres que ustedes mataron en Tabor, ¿cómo eran? Se parecían a ti. Le contestaron, todos tenían el aspecto de un hijo de rey. Eran mis hermanos, los hijos de mi propia madre, exclamó Gedeón. Tan cierto como que el Señor vive, les aseguro que no los mataría, les aseguro que no los mataría si ustedes no los hubieran matado a ellos.
Volviéndose a Jeter, su hijo mayor, le dijo: mátalos. Pero Jeter no sacó la espada porque era apenas un muchacho. Este era un hijo de Gedeón y tenía miedo. Entonces Seba y Salmula le dijeron a Gedeón: sé hombre, mátanos tú mismo. Entonces Gedeón los mató a los dos y tomó los adornos reales de los camellos que los camellos llevaban en el cuello. Amén. Fin. Diga conmigo, TN. Se acabaron los madianitas. Amén. Gedeón les cortó la cabeza a los reyes. Amén. E Israel no tuvo más problemas, no tuvo nunca más dificultades con Madián. Amén. Te dije al principio del mensaje que Madián representa pobreza, miseria, escasez. Amén, hermanos. Madián es un espíritu que viene a robarte el fruto. Lo que Dios está haciendo crecer en vos, quiere arrebatarlo en el momento cuando lo vas a alumbrar, en el momento cuando vas a dar a luz. Amén. En el momento que vas a llegar a la meta, que vas a conseguir el objetivo, ahí es donde aparece Madián para robarse el beneficio. En el nombre de Jesús lo vamos a echar fuera de nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Lo vamos a echar fuera de nuestras casas también. Amén. Aunque en el proceso de echar a Madián, el cambio de mentalidad, alcanzar los propósitos que Dios ha puesto delante de nosotros, a veces tengamos que renegar con los propios. A veces con hermanos, a veces con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo que van a ser en ocasiones una piedra en el zapato, pero no nos vamos a detener en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Dice la historia que cuando Gedeón tuvo estas grandes victorias, volvió a su lugar, a su ciudad, y toda la nación de Israel lo quisieron hacer rey. Y dijeron: sé nuestro rey, y tus hijos y tu descendencia nos gobiernen para siempre. Así fue como Dios lo exaltó. Sin embargo, Gedeón dijo: no, nuestro rey es Jehová de los ejércitos. Amén. Y él fue juez de Israel durante 40 años. Esto me muestra el corazón que tenía Gedeón. Y aunque no tenía demasiadas habilidades, y aunque era temeroso al principio y dudaba del Señor y puso un montón de pruebas, sin embargo, se mantuvo humilde y con un objetivo claro, y sin detenerse lo alcanzó y lo conquistó. Amén. 40 años de paz tuvo Israel. Amén. Y de prosperidad en los días de Gedeón. Así va a ser con tu casa, con tu familia y con esta iglesia. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y ponete de pie un momento y oramos al Señor en el nombre de Jesús. Oramos. Te alabamos, Dios. Cierra tus ojos, hay un momento. Bendito es el Señor. Bendito eres, Dios. Santo es tu nombre, Jesús. Honramos tu presencia en este lugar, Señor. Y queremos que tu nombre sea exaltado en medio de nosotros, Señor. Tú eres nuestro Rey, Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Tú eres el Señor de nuestras casas. Tú eres el amo de nuestras vidas. Y eres el Señor de esta congregación. Tú estás en el trono, Señor, y como hemos cantado hace un momento, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, Señor. Señor, en esta historia vemos situaciones, vemos dificultades a las que se enfrentó Gedeón, que era un hombre que tenía defectos, por supuesto, pero que te creyó a ti, Señor. Y no mermó y no soltó el propósito ante las dificultades que enfrentó. Con el enemigo terrible, con el ejército innumerable de Madián y sus aliados, pero también las luchas que tuvo con los propios, con los que él pensaba que lo iban a ayudar. A veces, hermanos queridos, son las luchas que más nos duelen, son las situaciones que más nos pueden frenar a veces,
Cuando es un hermano que vos crees que está con vos, que va a colaborar y que va a ayudarte, que te va a tender una mano y de repente lo notas indiferente con vos. A veces puede pasar con el esposo, con la esposa, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Señor ahora nos habla el corazón. Y si hay indiferencia acá, la resistimos, la reprendemos en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora nos arrepentimos delante de ti, Señor. Y te pedimos perdón, Señor. Si nos hemos quedado al margen, quizás por estar distraídos en nuestras propias cosas. Imagino a los ciudadanos de Sucot, a los líderes en sus propias cosas. ¿Qué tenemos que ver con Gedeón? ¿Por qué tenemos que involucrarnos con este hombre? Cuando lo que Dios estaba haciendo es liberar a toda la nación de Israel de los opresores, en el nombre de Jesús. Ahora, decirle al Señor, si brota de tu corazón en tus propias palabras: Señor, quiero ser parte de lo que vos estás haciendo en esta ciudad. Queremos ser parte del propósito que vos tenés con Argentina, Señor. No queremos estar en nuestros propios proyectos. Queremos estar en el propósito tuyo, Señor, porque tú quieres liberar nuestra nación del espíritu de Madián. Tú quieres, Señor, traer una gran liberación a nuestra provincia, a nuestra ciudad, a nuestros barrios, Señor, en el nombre de Jesús. Y a veces somos nosotros, tu mismo pueblo, los que estamos en nuestras cosas indiferentes a lo que tú estás haciendo, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, ahora resisto, reprendo la indiferencia, la apatía. Ahora, en el nombre del Señor Jesucristo. Todo espíritu de altivez, de orgullo, que se burla, que tienen poco a veces, servicios al Señor, pequeñas cosas que hacemos como iglesia, en el nombre de Jesús. Ahora. Quizás ese negocio que el Señor te mandó a abrir y lo ves como algo chico, algo pequeño. Quizás empieza como algo pequeñito, pero Dios lo hará crecer si vos lo honrás. Si fue palabra de Dios, créela en el nombre de Jesús. Y eso va a crecer, se va a desarrollar por el poder del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tu casa de bendición va a crecer. Los niños van a crecer. En el nombre de Jesús, esta casa va a crecer, se va a expandir, se va a desarrollar. En el nombre del Señor Jesucristo. Almas que van a seguir viniendo a los pies de Cristo. Por el poder del Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya. Todo enojo ahora lo echamos fuera de nosotros. Perdona, Señor, la ira. Perdónanos, Señor, si a veces estamos ahí refunfuñando, ahí si estamos con queja. En el nombre de Jesús, tú nos llamaste, Señor. El Señor te llamó, hermano querido, hermana querida. Dios te ha llamado, te ha convocado a sus filas. Señor está con nosotros. Aleluya. Nunca el Espíritu de Dios abandonó a Gedeón y a los 300. El Señor escuchó el clamor del pueblo de Israel en ese momento y preparó una gran liberación. Aleluya, aleluya. Valientes de Dios, valientes de Dios. Ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si podés levantar tu mano al cielo ahí y decirle: Señor, yo quiero hacer tu obra. Yo quiero cumplir tu propósito, Señor. Yo quiero que tu voluntad sea en mi vida, en mi casa, en mi familia, Señor, en la iglesia. Aleluya. Acá estamos, Señor, acá estamos. Como los 300, aquí estamos, Señor. Algunos quizás cansados, algunos quizás agotados, pero hoy recibí fuerza, renuevo. Vas a poder en el nombre de Jesús. Vas a poder en el nombre de Jesús. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, que nos da fuerza. Se renuevan tu fuerza como el búfalo, se renuevan como el águila. En el nombre de Jesús, en esta noche, fortaleza del Espíritu de Dios. Vigor, vigor, vigor del cielo. Aleluya. No vas a abandonar, no vas a abandonar. Aunque reniegues, pero no vas a abandonar, porque el Señor te ha dado un espíritu de conquista en el nombre de Jesús. Y vas a ver la gloria del Señor.
Y vas a ver los milagros de Dios en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Santo eres, Señor. Y honramos a Jesús, bendecimos su nombre. Aleluya. Precioso, precioso Señor. Renueva, renueva, renueva fuerzas hoy. Yo no sé qué